Felices y contentos porque este es el último servicio del año. Ha sido un año bueno, ha sido un año de retos, de circunstancias a nuestro alrededor, de cosas que tal vez se nos van un poco fuera del control, pero que definitivamente Dios tiene el control de cada una de las cosas y hay un propósito de vida en cada uno de ustedes, sin duda alguna. Sin duda alguna, frente a sus ojos les puedo decir que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y que lo que vieron este 2020, sin duda alguna, Dios lo va a multiplicar en el 2021. Y va a haber restitución en todas las cosas que ustedes hagan en su vida. Si usted le cree, dele un aplauso a Dios. Ahora, les pido por favor que sean sensibles a la palabra. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Está en cada uno de ustedes. Y como está en cada uno de ustedes, ustedes tienen que ser sensibles para que ese espíritu crezca, para que la palabra caiga y dé fruto al 100%. Por eso les pido por favor que sean actores y no espectadores. Que sean ustedes los protagonistas, cada uno de ustedes, de la película de su vida, si lo quieren ver así. Que sean ustedes los que determinen cuánto Dios va a hacer en sus vidas. No las circunstancias, no lo que hay a su alrededor, no cualquier cosa que quiera definirlos a ustedes. Como vuelvo y les repito, ustedes tienen un propósito de vida, tienen un propósito de Dios en ustedes y en cada uno de ustedes, y Dios no los va a soltar hasta que lo cumpla. Igual a los que están siguiéndonos por internet, saludo a los pastores que están de vacaciones bien merecidas. Durante todo el año no faltaron un solo domingo. Y hoy están disfrutando y no faltaron porque sé que su espíritu está aquí. Desde ayer están corriendo y haciendo para que todo hoy salga bien. Así que seamos actores, y no espectadores. Ustedes son los que forman sus vidas. Si de la mano de Dios vamos, nada va a poder estar en contra nuestro. No hay arma forjada, dice la palabra de Dios, que pueda contra nosotros, porque Dios es con nosotros. Amén. El día de hoy quiero hablarles un poco de lo que acabamos de celebrar, lo que acaba de pasar hace pocos días que celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y siempre que hay un nacimiento en una familia, siempre que un bebé llega a una familia es un espectáculo, es un acontecimiento muy bello y muy grande para esa familia. Amén. Todos se preparan, todos hacen sus preparativos, hacen lo que en algunos países conocemos como el té de canastilla para regalarle al hijo. Todo es un preámbulo para que ese niño nazca. Y por supuesto que estamos hablando del Señor y Salvador del mundo, pues es un acontecimiento aún mayor. Tanto así que divide el tiempo. Para aquellos que no creen en Dios y celebran el día a día, el que hoy sea tal fecha de tal mes, es porque la historia se partió en dos, antes y después de Cristo, después de su nacimiento. Sin duda alguna fue ese momento el primer paso del cumplimiento de la promesa de Dios para el mundo. Es sin duda alguna. Sin embargo, yo quiero que usted que me está viendo a través del internet, que está aquí en este lugar, ponga atención, abra su corazón y entienda que el mayor acontecimiento de la vida de Jesucristo no fue su nacimiento. Celebrémoslo porque vino y el Hijo de Dios se convirtió hombre y nació en un pesebre, se humilló, no nació en un hospital privado, no fue que estuvo en un lugar rodeado de grandes cosas. Eso debemos tenerlo presente para nosotros, para ser humildes, para entender que si el Rey es el Salvador del mundo vino así, nosotros también tenemos que tener ese espíritu. Pero el mayor acontecimiento de la vida de Jesucristo fue su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y eso es lo que debemos celebrar todos los días de nuestras vidas. Al Señor crucificado, muerto, pero resucitado. Y hoy estará a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creen que un día volverá? ¿Cuántos creen que un día volverá por nosotros? Estando meditando un poco en la palabra, me di cuenta
que esta fecha en especial, lo que es Navidad, en todo el mundo se ha convertido en algo donde lo importante son los regalos. Y lo peor de todo es que tal vez no solo son los regalos, sino que cuántos regalos, cuán grande es el regalo, cuán valioso es el regalo. Pero no son ni los regalos, no son ni las comidas. En mi casa, por si alguien quiere ir, todavía hay recalentado, hay como para 2 semanas más. Del montón de comida que hicimos, gracias al Señor y a su misericordia. No son ni siquiera las reuniones, no es el compartir los unos con los otros, aunque todo eso es importante. Debemos darle un balance a todo en la vida. Es importante reunirnos, es importante amarnos, es importante darnos regalos, sorprendernos los unos a los otros, crear comunión. Pero lo más importante es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy está a la diestra de Dios Padre. Eso realmente es lo que los cristianos debemos celebrar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en todos los meses del año. Es lo que nosotros debemos celebrar, que su tumba está vacía, que no hay un solo ser humano que haya nacido, crecido, vivido, muerto y que hoy su tumba está vacía, solo la de Jesucristo. Eso es nuestra esperanza, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios para el pueblo de Israel, que su tumba está vacía. Pero debemos entender también, y esta es la parte más importante, o la parte es una cadena que se va formando y que se hace una sola. Pero esto es algo muy importante, el entender, el que usted y yo entendamos por qué Cristo tenía que morir en la cruz por nosotros. Porque si no entendemos eso, no vamos a entender y vamos a ver la muerte, el nacimiento, la muerte, la resurrección de Cristo como una historia, como un cuento. Es por eso que para el mundo es locura. Es por eso que hay mucha gente en el mundo que todavía hoy aún se rehúsan a creer en Jesucristo. Porque creen que fue un cuento, que fue algo escrito en un libro y simple y sencillamente, y no es así. Entonces es necesario entender por qué Cristo tenía que morir por nosotros. Nacer, muchos dicen, y bíblicamente nos orienta que fue entre septiembre y octubre su nacimiento, no fue en diciembre, pero mundialmente se celebra en diciembre, pero ese no es el cometido de Jesús. Ese fue el primer paso, ese fue el principio, y ojo, fue algo importantísimo. Como se los digo, no es algo de tomar a la ligera, porque fue el Hijo de Dios que se hizo hombre. Se hizo hombre, dice la palabra de Dios que se humilló haciéndose hombre. No le importó, Él se hizo hombre por cada uno de nosotros. Y entonces encontramos en Romanos 5 que Cristo debe morir, o tuvo que morir por nosotros porque nosotros éramos pecadores. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero dice más adelante en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Amén. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Somos justificados por Jesucristo. Éramos pecadores, dice la palabra y nos enseña desde Génesis que estábamos muertos porque estábamos en el Edén y fuimos destituidos porque pecamos. El Señor dio solo una orden: de todo lo que ven pueden tomar, no hay problema, absolutamente de todo, excepto del árbol de bien y del mal, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? El Señor nos estaba protegiendo, el Señor nos estaba evitando, porque ahora al conocer el bien y el mal, entonces éramos destituidos. El pecado entraba automáticamente en nosotros, porque no había forma, si usted no conoce que algo es malo, que usted sea juzgado por eso malo, porque usted no lo conoce. De hecho, lo primero que pasó fue que se vieron desnudos, cuando ya el pecado había entrado.
Vino la tentación de la manzana, que quiero decirles, y esto es muy mío, no era manzana, porque la palabra habla de una fruta del Edén, pero alguien le puso que era una manzana. Tengo un amigo muy querido que vive traumado desde chiquitico con las manzanas porque le dijeron que la manzana había hecho pecar a Adán y a Eva. Y entonces ahí es donde viene la destitución del hombre a través de Adán. Entra a través de desobedecer eso que Dios les había dicho. Pero no era porque Dios los estaba castigando, no fue Dios el que quería eso. El plan perfecto de Dios no era que fueran destituidos. Sin embargo, el árbol estaba ahí y entonces si ellos tomaban de ese árbol iban a empezar a tener el pecado en sus vidas y iban a ser inmediatamente destituidos. No fue Dios quien los destituyó, porque Dios se los advirtió y les dijo. Entonces, el plan de Dios para restituir esa caída fue Jesucristo. Y entonces la palabra en Romanos 15 y 17 dice que la transgresión, el pecado entró por uno. Entonces por uno mismo iba a ser restituido y restaurada nuestra posición ante Dios. Y era a través de Jesucristo. Por eso Él debía morir por nuestros pecados. Solo Él podía cargar tal peso. Nosotros no pudimos hacerlo cuando nos pusieron un mandamiento. Y después cuando vinieron los otros 10 mandamientos menos pudimos hacerlo. Solo Dios podía hacerlo. Es por eso que Jesucristo era necesario que Jesucristo muriera por cada uno de nosotros. Dice, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, estábamos con Dios, andábamos en el huerto del Edén con Él para arriba y para abajo. Bueno, en ese momento era solo Adán y Eva, ¿verdad? Obviamente no andábamos nosotros, pero esa era la representación del hombre. Por eso se habla de Adán, del primer Adán, y se habla del postrer Adán, que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo debió morir por nosotros, o vino a morir por nosotros, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Quiero que imagine un momento, usted está aquí y está con Dios, y usted ve a Dios y está en el Edén y todo el asunto muy bonito. Dios te formó, te creó, te hizo a su imagen y semejanza, y viene el enemigo y hace caer a Adán y a Eva. La obra perfecta de Dios, que somos nosotros, fue destituida, cayó. Dice en ese mismo versículo de Romanos que éramos enemigos para con Dios. Habíamos sido, todo lo que Dios había formado en un momento se desintegró. Ahora, Dios pudo haber dicho, ya se fueron, ¿qué vamos a hacer? Vayan y hagan como los mandó. La mujer iba a tener sus dolores de parto, el hombre iba a tener que trabajar todos los días, etcétera, etcétera. Esa fue incluso hasta la serpiente fue maldita, porque le dijo, te arrastrarás por el resto de tu vida. Pero Dios no se quedó tranquilo. Dios no dejó que tú te perdieras. Y es algo que tenemos que entender hoy. Se los pido por favor y abran su corazón. Nosotros estábamos perdidos, no merecíamos nada. Hasta el día de hoy seguimos sin merecer nada. Ya estábamos perdidos, ya no había nada que hacer, ya el veredicto estaba dado. Por eso dice la palabra que todas las actas que estaban en mi contra fueron puestas en la cruz del Calvario, porque ya habían actas con su nombre escritas donde decía que usted iba a morir, que su destino era la muerte eterna. Pero dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso más fuerte, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Él vino y murió. Él vino y pagó el precio. Era necesario la restitución a través de Jesucristo. La legalidad
Si usted entiende yo sé que sí entiende de legalidad, la legalidad era que usted y yo ya estábamos condenados. Y más adelante lo vamos a ver y se lo voy a demostrar. Ya usted y yo no teníamos esperanza alguna. Pero Él vino, nació, se hizo hombre, creció, cumplió su ministerio, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. Resulta que hay una historia muy bonita en la palabra de Dios acerca de uno de los fariseos, de uno de los maestros de la ley, que viene y busca al Señor de noche para preguntarle algo en específico. Y es aquí donde quiero decirle a usted que nosotros, como cristianos, y el que no es cristiano, el que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tiene que entender que tiene que haber un nacimiento de nuevo. Y esta historia nos explica cómo es que esto se da. Y por eso es que yo toda la semana estuve con eso en mi corazón, porque celebramos el nacimiento de Cristo y perfecto, vuelvo y se lo repito, no tiene nada de malo, pero hay algo más importante que es Jesús, y Jesús en cada uno de nosotros. Que Él nazca en cada uno de nosotros. Tenemos que constantemente, no un día decimos, Señor, te acepto. Un día decimos, Señor, Dios, tú lo levantaste de entre los muertos. Pero todos los días tiene que nacer Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro caminar, en nuestro andar, en todo lo que hagamos. Cristo tiene que nacer todos los días en nuestra vida. Entonces este hombre llega y se acerca y le dice al Señor, ahorita lo vamos a ver, se lo voy a parafrasear primero, que él sabe que él es un maestro de Dios, que viene de Dios, que si no fuera así no haría lo que hace. Hay un reconocimiento de parte de Nicodemo de que Jesús venía de Dios. Pero empieza a preguntarle al Señor y el Señor le dice cómo es el asunto. El Señor le dice y le da la clave de cómo él debe hacer para alcanzar el reino de Dios. Nicodemo no entiende, pero quiero decirle que Nicodemo era maestro de la ley de Dios. El mismo Dios que le había dado a Moisés toda la ley y que le dio a su pueblo Israel, él había estudiado desde el principio hasta el fin la ley de Dios. Era famoso porque era de los principales, dice la palabra de Dios. No era cualquier maestro, no era cualquier persona, era un hombre estudiado, era un hombre que había dedicado su vida a estudiar la ley de Dios. Conoce todas las tradiciones habidas y por haber en forma y en cómo y en cuándo y en dónde del pueblo de Israel. Reconoce de Dios que Jesús viene de Dios porque le llama maestro. Y siente la necesidad, como les decía, de encontrar el camino al reino de Dios. De todo lo que él había escuchado, de todo lo que él sabía, de todo lo que había estudiado, de todo lo que había pasado, él quería tener la noción, quería vivirlo. Y sabía que a través de Jesucristo podía lograrlo por las cosas que había visto. Y dice Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de la carne es de la carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, la tercera vez que le dice, que le reafirma, cuando el Señor dice de cierto, es una afirmación sobre otra. Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creyereis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie ha ido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Señor, siempre en la Biblia Él nos habla de formas tan maravillosas, tan buenas. Dios viene y te habla a tu corazón, y yo sé que hoy va a hablar a alguien en su corazón, les va a hablar a todos y les va a decir lo que necesitan saber para cada uno. Yo no puedo decirle a usted, Rubén, tal cosa, doña Elvira, tal cosa, porque yo tengo mis propias cosas. Yo soy, o el pastor o quien sea, el que se suba aquí o el que esté ahí abajo, somos personas que tenemos necesidades, carencias, falencias, tenemos debilidades. Pero quien le va a decir a usted qué tiene que hacer es Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Amén. Las enseñanzas de Nicodemo, vemos que a pesar de que Nicodemo conoce toda la ley, se la sabe al revés y al derecho. ¿Conocen a alguien que es así? Que se sabe la palabra de Dios al revés y al derecho. Que sea lo que usted le diga, le va a sacar un versículo bíblico donde se respalda a sí mismo. A pesar de conocer todas las tradiciones del pueblo de Israel, de saber que tenían una promesa de Dios de muchos años atrás, donde les había dicho que iban a ser uno, que iba a ser su Salvador. Era una promesa que todo el pueblo de Israel esperaba, necesitaba. Y sin embargo, Nicodemo, siendo de los principales, siendo un estudioso, siendo un hombre que había leído y releído, que había dedicado toda su vida, no logra entender al Señor. No logra entender cómo es que el reino de Dios viene a través de nacer de nuevo. Hay un reconocimiento a medias de Jesús. Él le dice, sabemos que vienes de Dios como maestro. Pero ¿cómo vas a decir eso si estás esperando al Mesías? Y el pueblo de Israel está esperando al Mesías, al Emanuel. Y estás viendo lo que estás viendo, estás enfrente de tu cara viendo los milagros, estás viendo que Dios hace cosas, que Dios te está hablando, y aún así dices que es un maestro. No. A veces nosotros reconocemos a Jesús a medias. Pero a veces reconocemos a Jesús a medias. Decimos gloria a Dios, y cuando tenemos que tomar una decisión por el bien o por el mal y renovarnos a nosotros mismos todos los días, nos vamos escudando hacia un lado. Nuestra posición de cristianos debe ser la de renunciar a la pasividad que hemos entrado. Cualquier mensaje evangelístico te va a decir a usted, te va a decir a ti, y te va a confrontar con cada palabra que salga del predicador. Porque no podemos seguir estando en forma pasiva. Nicodemo estaba en forma pasiva en su puesto, en su estatus, en su lugar, en su zona de confort. Él estaba ahí tranquilo, relax. No había ningún problema para él, porque ya lo sabía todo, porque todo lo que humanamente él tenía que entender, todo lo humanamente que él tenía que saber, lo había abrazado y lo tenía en sí mismo. Muchas veces nosotros como cristianos, perdonen que se lo diga, y aún los que no son cristianos más, nos abrazamos de esas cosas, nos abrazamos de las promesas de Dios, de aquellos que dicen que te van a caer carros, que te van a llover casas, que te van a hacer un montón de cosas. Pero la verdadera importancia de la palabra de Dios es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, y que hoy está a la diestra de Dios Padre. Llega un momento en que Nicodemo se ve que está contra la pared y que su religiosidad lo estaba deteniendo de ver las maravillas de Dios, de tocar el reino de Dios.
Por eso es que el Señor le dice, lo que nace de la carne es de la carne. Y lo que es del Espíritu es del Espíritu. Dios está haciendo, ahí Jesús está haciendo una división y está diciendo, usted o es frío o es caliente. No puede ser ambas. Ahora, usted podrá decir, es un mensaje un poco radical, donde solo se ven negros y blancos. Y a veces la vida tiene grises, dicen muchos por ahí. Pero el Señor después nos va a decir cómo es que todo se tiñe de blanco o cómo todo es que se tiñe de negro. Cómo es que todo o es bueno o cómo es que todo es malo en esta palabra. Nicodemo entiende que lo que aprendió durante tantos años, durante tanto estudio, durante tanta lectura, durante tantas reuniones, durante tantas cosas, no fue provocado por el Espíritu Santo. Fue provocado por la carne. Y no está malo estudiar, no está malo leer la palabra, pero lo que tenemos que hacer es leer su palabra, dejar que el Espíritu alimente a nuestras vidas lo que realmente quiere hablar. No porque la palabra de Dios dice, y Judas fue y se ahorcó, entonces usted tiene que irse a ahorcar en algún momento de su vida. Lo que usted tiene es que pedirle al Espíritu Santo entendimiento para saber por qué fue que Judas se ahorcó y ver su vida hacia atrás. Amén. Lo más importante que debemos hacer en nuestras vidas es nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, lo dice el Señor Jesús, no podemos ver el reino de los cielos. Dice que el que cree en Él no va a morir, mas va a tener vida eterna. Y aquí fue donde salió el título de esta predicación que el Señor amablemente me dio, porque no lo merezco, porque soy una persona que tiene errores y cosas, pero dice, y ahí es donde me regocijo, dice que de lo vil y menospreciado usó Dios. Así que, y el título de la predicación se llama De tal manera. El versículo más famoso de la palabra de Dios, de la Biblia. Usted lo escucha y lo busca y se ha dicho y se ha expuesto millones de billones de veces. Y dice así, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó a su Hijo para condenarte, Él mandó a su Hijo para salvarte, para que a través de Él seas salvo, porque no hay salvación en ningún hombre, solo en el nombre que fue dado al Hijo del Hombre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ojo, presten atención, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para sus obras, para que no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Quiero decirle que de tal manera significa cantidad, calidad, espacio y tiempo. De tal manera. Es una expresión en el español, no la busqué en inglés, pero en el español es una expresión que significa la apertura de lo que usted está diciendo. Cuando él dice, de tal manera amó Dios al mundo, te está dando algo enorme, te está diciendo que la cantidad, pero no solo la cantidad, sino que también la calidad, que el espacio y el tiempo que Dios te amó, dice te amó, no dice te ama o te amará, dice que te amó desde antes, que te amó primero. Si podemos ver esta expresión como tal, de tal manera, podemos cuantificar el amor de Dios. Pero también podemos ver cuán sucios y pecadores éramos. Que necesitábamos un amor tan grande y tan enorme
para poder salvarnos. No escatimó porque dice que entregó a su Hijo, al unigénito, y lo entregó para que fuera primogénito entre muchos de nosotros. Él fue el primero y lo dio como ofrenda para que muchos a través de él llegáramos a Dios, para que muchos a través de él entendiéramos y fuéramos que aunque no lo mereciéramos y aunque estábamos en pecado, Dios hizo todo lo posible para llegar a nosotros. Por eso entregó a su Hijo. Cuando todo estaba perdido, cuando ya no había nada, Él. Llévese esa frase hoy en su cabeza, en su corazón, para que cuando los malos tiempos vengan, si es que vienen, usted tenga esa frase y entienda que cuando todo estaba perdido, cuando nuestro alrededor parezca que todo se va a derrumbar, cuando la gente hable en nuestra contra, cuando la gente quiera hacerte menos, Él vino a morir por ti cuando ya todo estaba perdido. No dio cualquier cosa, sino que dio lo máximo. No dio lo mejor, sino que lo excelente. Su Hijo unigénito. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo pienso en este pasaje y pienso que si alguien me pidiera alguna de mis dos preciosas y bellas hijas para morir por un pecador como yo, el corazón se me estremece. No lo puedo ni pensar. Y Él lo hizo por todos nosotros. Dele un aplauso, Señor, por favor. Dice que Él no vino para condenarnos. Y esta es una clave importantísima de entender el Evangelio. Era lo que les decía hace un rato. Nosotros estábamos ya perdidos. Dios no vino a condenar al mundo. Todo aquel que se vocifera y que habla y que dice y que de su boca salen sapos y culebras diciendo que es que Dios es un Dios de castigo, que es que Dios es un Dios, es todo lo contrario. No han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. El Evangelio de Cristo es que nosotros, estando perdidos, condenados, destituidos, Él envió a su Hijo unigénito para nosotros, no para darnos condenación, sino para darnos salvación en el nombre de Cristo Jesús. No vino a condenarte. Dios, cuando fallas, cuando caes, cuando estás en malas situaciones, Dios no viene y te dice, oiga, ¿qué? ¿Otra vez? No, perdón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, no es así. Él viene y te levanta, te restaura, te dice que sí puedes. Te dice que Él está contigo, que no hay nada que te pueda apartar de Él. Ahora, después de haber visto todo esto, después de haber entendido todo esto, surge una pregunta importantísima. Y es, ¿cómo podemos hacer para nacer de nuevo? ¿Alguien se hizo esa pregunta? Sí. Dígame que sí, por favor. ¿Cómo es que podemos nacer de nuevo? ¿Cómo es que podemos todos los días? No sé si ustedes como cristianos, como hijos de Dios, se han preguntado, Señor, yo me levanto y tengo un fuerzón y sí, amén, aleluya, y pasa alguien en el carro y me tira el carro encima y ya se fue la emoción. O llega un compañero de trabajo y te hace algo y ya, se fue la espiritualidad y aquel hombre que andaba ahí casi volando que todo lo creía. Pero eso es parte de nacer de nuevo todos los días. Eso es parte de entender que el Señor es quien nos limpia día con día y continuamente, porque su palabra dice que un día llegaremos a ser como el varón perfecto. Pero no es ahora, no es en este tiempo. Dios nos está formando, nos está llevando y va a llegar el momento en que estemos con Él y ese día seremos perfectos. Eso no nos da pie para entonces ahora salir todos y agarrarse con todos en la calle, ¿verdad? Sino es más bien entender y reconocer cómo podemos hacer para nacer de nuevo todo el tiempo. ¿Cómo puede hacer usted que está en su casa, tal vez que no conoce mucho del Evangelio, para nacer de nuevo todos los días? Y Él se lo dijo, debemos nacer de
agua y del Espíritu. Ezequiel 36:25 dice, y regocíjese, abre su corazón donde quiera que esté, aquí, los que están aquí, y abre su corazón porque eso es una palabra poderosísima. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quiere que le diga algo importantísimo? No sé si han logrado meditar en la palabra cuando dice que vinieron los romanos a ver si a quebrarle los pies a Cristo en la cruz, pero ya lo habían encontrado muerto. Entonces, en vez de quebrarle las piernas, lo que hicieron fue que le metieron una lanza en las costillas. En el momento que le meten la lanza en las costillas, ¿alguien lo ha leído? ¿Qué sale? Agua y sangre. Cuando un bebé nace, ¿qué sale de la mamá? Agua y sangre. El Señor nos dice a través de Ezequiel que nos va a limpiar con agua. El agua de la crucifixión, el agua de la sangre de Cristo Jesús en la muerte, en la cruz del Calvario, es la que nos limpia día con día. Esa es agua. Hay otros que creen que es el agua del bautismo. Pero yo quiero decirle algo, es algo espiritual, es un renacer de nuevo en usted, que todos los días busque de Dios, que todos los días se meta con Dios, que todos los días entienda que usted necesita de Dios cada día más. Fue así como el Señor nos puso un espíritu nuevo, dice en Ezequiel, y pondré sobre ustedes mi espíritu, dice el Señor. No cualquier espíritu, es mi espíritu, es como lo dice Dios. La sangre que salía de Jesús, hay doctores que explican que el corazón de Cristo colapsó por tanto sufrimiento. Y entonces al colapsar, el agua que hay en el miocardio llenó el corazón. Y cuando se hace la explosión, por las venas estaba agua y sangre. Pero realmente cada paso que Cristo dio en esta vida y aún más allá nos trae una simbología de algo que Él quiere. Así como un bebé, primero a la mamá se le rompe la fuente y después durante el parto sangra, así es necesario que nosotros nazcamos en Cristo Jesús de nuevo. No es un asunto de hacer las cosas por hacerlas, es un asunto porque todo está en su palabra. Porque Él nos ha dejado este manual para guiarnos. La segunda cosa que podemos hacer para nacer de nuevo es crear en nosotros una necesidad de cambio. Debemos reconocer que éramos pecadores y que si solo ahora no lo somos es porque Cristo nos limpia con su sangre todos los días. Porque cada vez que vamos a su presencia y nos arrodillamos, Él viene y pone sobre nosotros, aumenta su espíritu en nosotros. Debemos reconocer que el único requisito para recibir el perdón de Dios es ser pecadores. No hay ninguna otra cosa que usted pueda hacer, ni nadie en este mundo. No hay penitencia, no hay obra, no hay manifestación gloriosa que necesite hacer nadie, sino ser pecador. Usted que está ahí en casa, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y usted considera que es pecador, ese es el único requisito que necesita para nacer de nuevo. Debemos creer en el Hijo de Dios, Debemos creer en el Hijo de Dios. Debemos creer en Jesús y que Él y solo de Él viene la salvación. Debemos cambiar nuestras malas obras, el pecado, por las buenas obras. Porque en
en esta palabra de Juan que estábamos leyendo, él decía, es que esta fue la condenación que la luz vino al mundo y el mundo amó más sus tinieblas. Entonces, para que haya un nacimiento nuevo en nosotros, tiene que haber un cambio de las obras malas para las obras buenas. No estoy diciendo que tienen que hacer obras. Eso lo va a hacer Dios en ustedes después. Lo que quiero decirle es que cuando venga el momento en que tengan que tomar una decisión, en el momento que tengan que saber si le levantan el dedo o no al otro conductor, si mienten o no mienten, si roban o no roban, es el momento donde usted tiene que tomar la decisión de amar más a la luz, de amar más a Dios, de aborrecer el pecado, de aborrecer aquello que nos está alejando de Dios, que nos está apartando de Dios todavía hasta el día de hoy. Si no lo hacemos de esta forma, no vamos a poder nacer de nuevo, porque entonces en ese momento amamos más las tinieblas. En ese momento buscamos otra cosa que no es acercarnos a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que en el momento en que viene la tentación, en que viene el pecado, en que vienen las cosas, cómo lo hacemos? Amando la luz de Cristo, buscando a Dios, buscando al Señor Jesús. Tenemos que aborrecer las tinieblas. No podemos simple y sencillamente llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Tenemos que actuarlo. Es requisito nuestro llamar a las cosas buenas porque son buenas y a las cosas malas porque son malas, pero tenemos que actuarlo también.